Para platicar de este tema de una selección con jugadores naturalizados o que tienen una segunda nacionalidad, siempre es importante empezar por definir qué es una selección de fútbol de un país. Eso es lo más importante que tenemos que definir. No se trata que, o la selección de fútbol mexicana en este caso, no se trata que tienen que ser 23, 26, 18 personas patriotas que hayan visto El Chavo del Ocho, que se sepan chistes de otro rollo, que hayan visto Los Domingos de la Mañana Chabelo. No. Una selección de fútbol solamente es tener a los mejores jugadores elegibles, siempre y cuando tengan su pasaporte mexicano, su nacionalidad mexicana. Si nacieron en Boyacá, si nacieron en Quito, si nacieron en Buenos Aires, si nacieron en Montevideo, si nacieron en Los Ángeles, si nacieron en Roma, personalmente me da lo mismo. Mientras tengan legalmente su nacionalidad mexicana, son elegibles. Vamos a ver qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a un ciudadano que busca su naturalización mexicana. Dice lo siguiente: un ciudadano puede buscar su naturalización después de 5 años viviendo en el país, pero también existen tiempos menores cuando hay una naturalización por contraer matrimonio con un hombre o una mujer mexicanos, naturalización por tener hijos mexicanos por nacimiento o naturalización por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Estos últimos casos, el tiempo para obtener la naturalización puede ser de solo 2 años, es decir, de 5 años pasarías a 2 si te casas con un mexicano o una mexicana, si tienes hijos mexicanos o si eres de un país latinoamericano o de la península ibérica. Esto de acuerdo a los requisitos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, ya te naturalizaste, ya tienes tu pasaporte, ya viviste 5 años o 2 y tuviste un morrillo mexicano, te casaste con una mexicana o con un mexicano, para jugar al fútbol con ese país, ¿qué es lo que necesitas? Ahí te va. Tener la nacionalidad del país que representará antes de jugar para su selección de nacimiento. Evidentemente, tú no puedes jugar un partido para una selección si todavía no tienes el pasaporte o la nacionalidad de esa selección o de ese país. Número 2. Ser menor de 21 años al momento de disputar un partido con su selección anterior. Es decir, tuviste que haber jugado partidos sub-20, 17, 18 o con la selección mayor, pero teniendo menos de 21 años. Aquí ahorita en los casos que voy a platicar hay algunos así. No haber jugado más de 3 partidos con la selección mayor anterior, porque tampoco se vale que ya jugaste 5 o 6 partidos, te diste cuenta que no tienes forma de competir, que no le caes bien al técnico y ahora sí me quiero cambiar. No, eso no está permitido. Dejar pasar más de 3 años desde que jugó con la selección anterior. ¿A qué se refiere? Ok, antes de los 21 habías jugado con tu selección. Te dieron tu naturalización hace por 2 años porque tuviste un hijo mexicano y te casaste con una mexicana. Pero resulta que también hace 2 años jugaste tu último partido con la selección anterior. Bueno, eso no se puede. Ahí no entras en los criterios para jugar con otro país diferente a donde naciste. Y esto es de lo más importante: no haber disputado partidos de fase final del Mundial o de ninguna otra Copa Internacional como la Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Copa Africana de Naciones, Copa Asiática. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. En México hemos tenido casos en donde jugadores de otros países han representado a la selección incluso en mundiales. Recordamos a personas como Guillermo Franco, como Antonio Nelson Ciña, a Rogelio Funes Mori recientemente, a Gabriel Caballero y muchos otros jugadores nacidos en otro país pero que tuvieron su carrera futbolística aquí y que decidieron representar a México. Tales son casos como Damián Álvarez, Lucas Ayala, Leandro Augusto, Lucas Lobos, en fin, Matías Bozo, otro que me acuerdo. Y eso es muy común. ¿Por qué? Cuando vienen a México tantos futbolistas argentinos, brasileños, es muy difícil que vayan a poder tener un lugar en su selección. Por ejemplo, me acuerdo cuando decían, oye, ¿y si Funes Mori es tan bueno para ser convocado, por qué no va con Argentina? Bueno,
porque no es tan bueno para la selección argentina, pero para la selección mexicana sí. Claro que hay niveles, claro que es distinta manera de competir en el mano a mano. Funes Mori no estaba para competirle a Lautaro Martínez, no estaba para competirle a esos delanteros que terminan siendo campeones del mundo, pero sí estaba para intentar perderle un lugar a Martín Barragán, a Santiago Jiménez, a Henry Martin, a esa clase de futbolistas que pues algunos lo hicieron muy bien y otros casos como el de Martín Barragán, como Macías que se lesionó, como este, como el otro, pues no estaban para una Copa del Mundo. Igual ha sido en otros mundiales, ¿no? Que también ha ido gente no nacida en nuestro país, pero que legalmente son naturalizados. Estuve haciendo la investigación y tengo varios casos de jugadores que podrían, si ellos quisieran, primero antes que nada es, el jugador le tiene que interesar, tampoco es a huevo. Si tú tienes viviendo en México 7 años consecutivos, pero no te quieres naturalizar, está bien. Si tienes viviendo en México 8 años consecutivos, ya te naturalizaste, pero no te piensas candidatear para jugar con la selección mexicana, también está bien. Por ejemplo, le pasó a Juninho. Juninho se naturaliza como en el 2015 o 16. Y vino a hablar con él. Creo que fue Héctor González Iñárritu. Vinieron a hablar con él. Y, y él dijo que no se naturalizaba por eso. Que él se naturalizaba por un tema de, pues, otra situación, ¿no? Fue en octubre del 2014 cuando Juninho, Anselmo Vendreshovsky Jr., se naturaliza mexicano, estaba en el proceso de ser naturalizado, en aquel entonces 2014, cuando todavía estaba el proceso de Miguel Herrera antes de lo de Osorio. Héctor González Iñárritu, que ahorita trabaja en América y en aquel entonces trabajaba con la selección mexicana, pues vino a hablar con Juninho a ver si le interesaba, a ver si estaba por ahí en sus ideas y no, resulta que no le interesaba estar representando a la selección mexicana. Hemos tenido también otros casos en donde Juan Carlos Osorio, puntualmente Juan Carlos Osorio, tenía el interés de convocar a algunos futbolistas que ya tenían pues cierta trayectoria en México, ¿no? Tal vez no convocarlos en ese momento, pero sí tenerlos en el radar. Pensaba en jugadores como Avilés Hurtado, pensaba también en jugadores como el Chuco Sosa, Ismael Sosa y también en Guido Pizarro. Tenía en mente esos tres futbolistas, Juan Carlos Osorio, para llevar a la selección mexicana. Y, por ejemplo, ahí tengo un caso. Cuando Juan Carlos Osorio quería llevar a la selección mexicana a Guido Pizarro, realmente lo intentaron. Fueron a ver, Mejía Barón estuvo muy metido en ese proceso, el doctor no me dejará mentir, que le mando un fuerte abrazo al doctor Miguel Mejía Barón. Él estuvo metido en ese proceso, estuvo en la Ciudad de México revisando reglamentos, esto y el otro, y resulta que Guido Pizarro ya había jugado unos partidos con selecciones menores argentinas, lo cual lo imposibilitaba en aquel momento de cambiar de nacionalidad para representar ante FIFA. Cosa que, como ahorita les dije en el reglamento, en los requisitos que se piden, pues ya cambió. O sea, hoy, si hubieran sido las reglas de hoy, actuales, en aquel 2015-16, Guido Pizarro hubiera jugado con la selección mexicana, para que se den una idea. Ahora, si vamos con algunos de los futbolistas que podrían cumplir con los requisitos para jugar con México. ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada, tener la nacionalidad mexicana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, no haber jugado más de 3 partidos con la selección mayor anterior, en dado caso de que sí, haber jugado aunque sea un partido, dejar pasar al menos 3 años, no haber disputado Mundial, Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Copa Asiática, Copa Africana, tener la nacional del país antes de jugar. Que ese es el punto también interesante, ese punto número uno que ahorita lo platicaremos. De los jugadores que podrían aspirar en algún momento está Julio César Furch, centro delantero, 32 años. Está también Camilo Zambeso, delantero de 34 años del Toluca. Una de las opciones más llamativas, lo que para mí son las tres opciones más llamativas. Julián Quiñones, de 25 años, que le ha tocado disputar torneos con Colombia, pero no oficiales ante FIFA. Nicolás Ibáñez, de 28 años, el máximo goleador del 2022 del fútbol mexicano. Germán Berterame, de 24 años, que la está rompiendo en el fútbol mexicano desde que llegó. Pedro Alexis Canelo, de 31 años. Mateus Doria, él todavía no podría cumplir.
este año cumple los 5 en México. Entonces, a partir de eso, hay que preguntarle a Mateus Doria si en ese momento le interesaría representar a la selección mexicana. Steven Barreiro, que ha pasado por diferentes equipos de México, él llegó aquí en la temporada 16-17, tuvo participación con Colombia Sub-17, lo cual sí es o sea, tuvo participación, pero no le impediría en algún momento representar a México. Clifford Abouyé, de 28 años, tuvo participación con Ghana en selecciones menores, pero en la mayor no, al menos no encontré datos de eso. Y Cristian Tabó, de 29 años, que él probablemente todavía le faltaría un año para completarlo, o porque viene al Atlas, se va a Nacional y regresa al fútbol mexicano y a partir de ahí no se ha ido. Estoy diciendo nombres de jugadores que cumplirían los requisitos, que podrían cumplir los requisitos. No necesariamente significa que a huevo los tengan que llamar, ni que todos sean súper útiles para la selección mexicana. No va por ahí, hay que diferenciar las cosas. De esta lista que les acabo de mencionar, Julio César Furch, Camilo Zambeso, Julián Quiñones, Nico Ibáñez, Berterame, Canelo, Doria, Barreiro, Clifford Abouyé y Cristian Tabó, los que yo considero que realmente podrían aportarle algo a la selección mexicana sería Nicolás Ibáñez, siempre y cuando juegue en un sistema con un delantero, porque ya estamos viendo en Tigres el desastre que es. Julián Quiñones, que lo está haciendo de maravilla, es un delantero que sí ha tenido problemas disciplinarios, pero miren, a ver, Julián Quiñones tiene todo para jugar en la selección mexicana. Aquí hizo un proceso de sub-20 con Tigres. Aquí debutó por primera vez en el máximo circuito. Estuvo en Liga de Expansión con los Venados. Ha pasado por distintos equipos del fútbol mexicano como Lobos y como Atlas. Es un delantero que tiene aquí desde los 18 años. Ahorita tiene 25. Julián Quiñones debería ser convocado. Y te voy a decir una cosa. Yo pregunté a gente muy cercana a él y sí le interesa ser llamado por la selección mexicana. Lo tengo confirmadísimo. A Julián Quiñones sí le interesa ser llamado por la selección nacional mexicana, sobre todo con un entrenador que ya conoce perfecto como Diego Martín Coca. Yo creo que hay que convocarlo. La selección mexicana no es un tema patriótico. En la selección mexicana no importan las opiniones de es que se no nació aquí, es que no. El mundo se está globalizando. Hay que llamar a los mejores disponibles, no a los más patriotas ni a los más mexicanos. Hay que llamar a los que te pueden dar un factor diferencial. Te voy a decir una cosa, delanteros nacidos en México, de Tijuana a Yucatán, pasando por Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, cualquier lado, no hay uno solo con las características de Julián Quiñones, no hay ninguno. Así que yo creo que en el momento en donde él cumpla su proceso de naturalización, debería ser llamado por Diego Coca a la selección nacional mexicana. No tengo la menor duda. Además de él, de Nico Ibáñez, de Julián Berterame, me parece que es otro de los delanteros, de los jugadores que podrían aportar algo a la selección mexicana. No hay tantos mexicanos con el perfil como él, incluso yo creo que no hay que pueden jugar por fuera, media punta, centro delantero, con esa movilidad, con ese mano a mano, no hay. Y otro que yo también pondría ahí en la lista sería Steven Barreiro, de 28 años, el central. Me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención que no haya jugado partidos con la selección colombiana. Entiendo que han pasado muy buenos centrales colombianos desde que él llegó a México hasta la fecha. Centrales en el Barcelona, en el Everton, en el Valencia, en ligas importantes de Europa. Entonces yo creo que sería alguien que apuntaré ahí en la lista de jugadores que podrían ser interesantes siempre y cuando a él le interese. Recuerda que eso es lo más importante. Y Mateus Doria, que llegó a tener torneos extraordinarios con Tigres, perdón, en México, que llegó a sonar para Tigres, que la gente de Tigres lo quería. Se acordarán muy bien las personas que estuvieron por ahí cerca del mercado de Tigres en ese momento. Mateus Doria es un jugador que si mantiene una regularidad, si está bien, y sobre todo cuando cumple los 5 años y que le sigue interesando representar a México, yo creo que estaría bastante bueno. Hay otro caso que es interesante, el de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo, un jugador que en Europa pues ya no destacaba, un jugador que, que realmente ya estaba en un equipo muy inferior. Viene aquí porque lo conocía a Solari, fue una de las apuestas de Solari, pero él ha mencionado
no tener interés en jugar para la selección mexicana. Él ha dicho que él no le interesa jugar a la selección, perdón, no le interesa jugar en selección mexicana, lo cual también es algo bastante respetable. Entonces, este, él tiene el sueño de jugar con la selección de España. No sé si lo va a lograr. Yo lo veo bastante difícil. Y él habla de que hay jugadores en su posición, como Luis Chávez, Eric Sánchez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, que pues lo harían mejor y que juegan en esa posición. Entonces, para mucha gente que puede pensar en Álvaro Fidalgo, él mismo se descarta. Sé que hay mucha gente, sobre todo gente de la vieja escuela, gente que a lo mejor no le entra tanto, no le entiende mucho, le saca la vuelta al tema de que el fútbol está globalizado, que piensa que está mal, que no, que tienen que ser nacidos aquí, insisto que tuvieron que haber visto El Chavo del Ocho y La Hora Pico y se tienen que reír de las películas de Eugenio Derbez y todo eso. Yo creo que no, yo creo que no debe ser así, yo creo que tienen que elegir a los mejores futbolistas disponibles. Creo que lo está haciendo Italia, ¿no? Con Matteo Retegui. Mateo pues no tenía ni la menor idea que lo iban a buscar, lo llamó Mancini y está trabajando como delantero titular para enfrentar a Inglaterra con la selección italiana, cuando él nació en Argentina y tiene el doble pasaporte, ¿no? Que es una cosa que aquí en México también nos limita muchísimo, el doble pasaporte. Y italianos, argentinos, franceses, marroquíes, españoles, incluso también tienen muchos jugadores con esa característica de tener dos nacionalidades. En México solamente tenemos jugadores o una gran cantidad de jugadores que son mexicoamericanos, pero fuera de eso no tenemos tantos. De pronto, nuestros amigos de embajadores aztecas, hay uno en Suiza, hay uno en Noruega, un tercer portero en España de la segunda división, siempre salen, ¿no? Pero creo que lo verdaderamente fuerte son los mexicoamericanos. Entonces yo creo que hay que aprovechar a jugadores como Julián Quiñones, Berterame, como Steven Barreiro y ojalá que en algún momento dejemos esos tabúes atrás y podamos convocar a los mejores elegibles. Yo soy Edu Torres, esto sobre el deporte. Suscríbete por favor.